Bueno, para el escritor Ricardo Silva Romero, en el lanzamiento de su nuevo libro y a la memoria de los personajes de Río Muerto. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Bienvenidos a este espacio de reflexión crítica, donde la literatura nos permite comprender la profundidad del conflicto armado en Colombia, desde las voces que rara vez ocupan los titulares. Este video ha sido realizado por estudiantes de la especialización en defensa de los derechos humanos de la Universidad Santo Tomás, en el marco del curso Literatura y Derechos Humanos. El grupo está conformado por Ani Daniela Montealegre Méndez, Sara Ramírez Cadavid, Paula Andrea Barrios, Andrea Lisset Salgado Garzón y Ángela Andrea Bocanegra Galeano. En esta oportunidad nos adentramos en la novela Río Muerto, escrita por Ricardo Silva Romero, para examinar cómo la literatura puede ser también un lugar de denuncia, memoria y resistencia frente a las heridas abiertas por la guerra. Y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mi venas. Hagamos memoria. Colombia ha vivido una historia escrita con sangre, dolor y resistencia. Una historia donde el conflicto armado ha dejado huellas profundas, especialmente en los rincones más olvidados del país. La literatura, más allá de la ficción, se convierte en una forma de testimonio. Es por ello que hoy queremos compartir con ustedes el análisis de Río Muerto, una novela donde los muertos no están del todo muertos y los vivos sobreviven cargando sus nombres. Nuestra primera invitada es Sara, quien nos hablará sobre el contexto histórico, político y la importancia musical en la obra. Bienvenida, Sara. Hola, Ani. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la novela fue publicada en 2020 en un contexto donde Colombia atravesaba un momento crucial: el intento de implementar los acuerdos de paz con las FARC, la polarización política y el resurgimiento del debate sobre la memoria histórica. En medio de todo este panorama, Río Muerto surge como una voz para los que casi nunca han tenido voz. Las víctimas anónimas, las madres campesinas, los pueblos sin nombre que han soportado el peso de la guerra. Pero hay un elemento fundamental que para mí es muy importante destacar, y es la música como elemento narrativo y de resistencia. La canción La Creciente no es solo una canción de fondo en la historia, es el hilo conductor que conecta la vida, la muerte y la esperanza. Cuando Salamón escucha esta canción momentos antes de morir, cuando Segundo la canta para orientarse en la oscuridad del río Muerto, estamos viendo cómo la música se convierte en una brújula espiritual y en un vínculo con el padre ausente. La música popular, el vallenato, los cantos fúnebres representan la memoria colectiva de un pueblo que resiste a través de sus tradiciones culturales. Ricardo Silva Romero no busca explicar el conflicto desde una perspectiva académica. Él está buscando mostrar su horror cotidiano desde la mirada íntima de una familia que ha sido destruida por la violencia. Para el segundo momento, hoy nos acompaña Paola, quien realizará un análisis de los principales personajes de la obra. Gracias, Ani. En Río Muerto encontramos un universo de personajes que representan diferentes facetas de la violencia y la resistencia. Encontramos a Hipólita Arenas. Es mucho más que una viuda silenciosa. Contrario a lo que podríamos pensar, Hipólita tiene una voz poderosa, desafiante, que la convierte en un peligro para el orden establecido. Y es que su voz es tan fuerte que pone en riesgo a toda su familia. Ella no acepta el silencio impuesto por el terror. Denuncia, confronta y su lengua se convierte en un arma contra la impunidad. Su transformación de madre protectora a mujer que busca la muerte como forma de resistencia nos muestra cómo el duelo puede convertirse en acto político. Maximiliano, el hijo mayor, representa la supervivencia pragmática. Es quien asume el rol paterno, quien toma decisiones racionales para proteger a su familia. Su personalidad contrasta con la de su hermano. Es práctico, decidido, a veces frío, pero siempre con el instinto de supervivencia activado. Segundo, es el hijo menor, encarna la sensibilidad y la fe. Es el personaje que mantiene la conexión espiritual con su padre muerto, quien conserva el último mensaje paterno y quien en el momento más oscuro encuentra en la música la fuerza para seguir adelante. Su religiosidad no es pasiva, es una forma de resistencia espiritual. Los antagonistas son igualmente complejos. El agente Sarria,
Representa la corrupción institucional, no es solo un policía corrupto, es la perversión del Estado, el funcionario que debería proteger pero que se convierte en amenaza. Su obsesión con Hipólita y su cobardía lo convierten en una figura patética pero peligrosa. El comandante Triple X es la encarnación de la violencia deshumanizada. Su desmemoria no es casual, representa cómo los perpetradores de violencia pueden cometer atrocidades sin siquiera recordarlas, normalizando el horror. Y la bruja Polonia funciona como mediadora entre el mundo de los vivos y los muertos. Es quien tiene la capacidad de escuchar al espanto de Salomón y quien intenta advertir a la familia del peligro. Ahora nos acompañan Andrea y Ángela para analizar cómo la novela aborda el conflicto armado desde una perspectiva de los derechos humanos. La historia comienza con la muerte absurda de Salomón Palacios, un hombre mudo asesinado sin razón aparente. Este crimen refleja múltiples violaciones a los derechos humanos que han caracterizado el conflicto colombiano. Bueno, el primer elemento identificado es el derecho a la vida y la ejecución extrajudicial. En este caso, Salomón es asesinado sin juicio, sin pruebas, simplemente por ser percibido como sapo. Y su mudez viene siendo una metáfora de todas las víctimas silenciadas por la violencia. En cuanto al segundo elemento, es el desplazamiento forzado y la usurpación de tierras. En este caso, la familia es despojada no solo de su padre, sino de su territorio, de su lugar en el mundo. Belén de Chamí es un pueblo que no aparece en el mapa y en este caso representa los territorios olvidados por el Estado. Y finalmente, el tercer elemento correspondería a la impunidad institucional. En este se evidencia que las autoridades no solo investigan el crimen, sino que son cómplices. El agente Sarria representa la corrupción del aparato de justicia. Cuarto, el terror como estrategia de control. Los panfletos amenazantes, las ejecuciones públicas, el control territorial son tácticas sistemáticas para someter a la población civil. Quinto, la violencia de género. Las amenazas contra Hipólita tienen componentes específicos de género. Se le quiere silenciar no solo como testigo, sino como mujer que ose hablar. La novela muestra cómo en contextos de conflicto armado los derechos humanos no se violan de manera aislada, sino sistemáticamente. La familia Palacios experimenta múltiples victimizaciones que se entrelazan y se potencian mutuamente. Pero también muestra formas de resistencia. Hipólita, que denuncia públicamente, segundo, que mantiene la memoria a través de la música, Maximiliano, que protege a su familia, la supervivencia misma es un acto de resistencia. Quiero retomar algo fundamental para destacar. La creciente no es una canción en esta novela, es el elemento narrativo crucial. Cuando Segundo se encuentra perdido en la oscuridad, aterrorizado junto al río muerto, esta canción le da fuerzas para continuar. La letra habla de tormentas que pasan, de aguas que se desbordan, pero que luego encuentran su cauce, de la luz que llega después de la oscuridad. En ese momento, Segundo siente la presencia de su padre a través de la música. La canción se convierte en brújula espiritual, en conexión con el muerto, en fuerza para seguir viviendo. Es la cultura popular la que salva, la que orienta, la que le da sentido a todo lo que parece perdido. Esto también nos habla mucho de cómo las comunidades afectadas por la violencia encuentran en sus tradiciones, en su cultura, en sus canciones, en sus costumbres, en la memoria colectiva, en su manera de ser, hablar y enfrentar la vida, las herramientas para resistir y sobrevivir. Para culminar, cada integrante del equipo compartirá una reflexión sobre la obra desde la perspectiva de los derechos humanos. Por mi parte, Río Muerto me confrontó con la necesidad de que la literatura sea también un instrumento de memoria y de denuncia. No podemos permitir que estos testimonios se olviden. La voz de Hipólita debe seguir resonando para recordarnos que la impunidad es también una forma de violencia. Para mí, la novela demuestra cómo la cultura popular, la música y las tradiciones se convierten en formas de resistencia. Cuando el Estado abandona, cuando las instituciones fallan, es la comunidad y el patrimonio cultural lo que sostienen la esperanza. Me impactó cómo la normalización de la violencia puede ser tan destructiva como la violencia misma. Cuando una sociedad acepta que maten a sus integrantes porque algo habrían hecho, estamos ante un problema estructural que requiere una transformación profunda. La obra me recordó que detrás de cada estadística de víctimas hay familias destruidas, proyectos de vida truncados y territorios despojados. Los derechos humanos no son abstracciones, son la dignidad concreta de personas como Salomón, Hipólita, Maximiliano y Segundo. Río Muerto me enseñó que la memoria no es solo recordar, sino hacer que esos recuerdos interpelen nuestro presente. Cada vez que normalizamos la violencia, cada vez que justificamos la impunidad, estamos permitiendo que se repitan estas historias. Río Muerto no solo nos conmovió como lectoras, sino que nos interpela como ciudadanas y defensoras de derechos humanos. Nos recuerda que la literatura tiene el poder de preservar aquello que las sociedades muchas veces quieren enterrar en el silencio. Y como dice Segundo al final de la novela cantando, a todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevamos en el alma. La esperanza, la memoria, la dignidad y todas esas corrientes profundas permanecen.